Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La decisión fue tomada por la Corte Constitucional y dispuso al Ministerio de Finanzas no seguir con el proceso. A inicios de mayo, de manera sorpresiva, las autoridades de 32 instituciones públicas de educación superior del país conocieron sobre la rebaja de más de $98 millones a su presupuesto, decisión tomada por el gobierno para enfrentar la grave crisis económica y de salud que se vive en Ecuador. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, justificó el recorte al advertir de que los efectos de la pandemia del coronavirus han incidido de forma negativa en la economía de muchos países. En un comunicado oficial, la CENESID explicó que los presupuestos de las universidades se financian con un porcentaje de la recaudación del impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a la renta, por lo que la disminución de sus ingresos repercutiría en la asignación a los centros académicos del Estado. Frente a esta decisión, varias marchas de protesta se dieron en el país, donde maestros, autoridades y estudiantes exigían que el gobierno revea esta decisión. Además, se presentaron varios pedidos de medidas cautelares al considerar que esta medida es inconstitucional. Con 42 minutos, 7:42. Ya le estamos saludando al doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. La primera pregunta antes de este diálogo. ¿Qué sentimientos tienen ustedes una vez de que, pese a que hay una decisión de la Corte Constitucional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dice que el recorte sigue? Es decir, que se va a optimizar recursos porque se está gastando plata en las universidades en cosas que no tienen sentido, en fiestas, en sueldos y una serie de aspectos más. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a la ciudadanía. Profunda preocupación porque se están vulnerando, en primer lugar, el artículo 1 de la Constitución, que señala que Ecuador es Estado de Derecho. Profunda preocupación porque los jueces determinaron que se podía producir un daño irreparable a 4 derechos fundamentales: el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la autonomía universitaria y el derecho a la seguridad jurídica. Entendíamos que una vez que se había producido los pronunciamientos tanto de jueces constitucionales en las provincias, en el caso primero, que marcó precedente histórico en la provincia de Tungurahua, y luego la Corte Constitucional, se iba a recuperar el presupuesto y nuevamente miles de jóvenes podrían acceder a la educación superior, miles de jóvenes de los estratos más pobres, de la gente que sabe que a través de la educación puede lograr convertirse en un líder que transforme la realidad de nuestro país. Preocupación, además, porque se vulneraba el derecho al trabajo de profesores, empleados y trabajadores denominados ocasionales o a contrato, que en nuestras universidades oscila entre el 40 y el 60%. ¿Con qué maestros se iba a realizar la tarea educativa si teníamos que despedirlos? El elemento más cualificado, con PhD, con maestrías, con títulos profesionales, de pronto en la desocupación, afectando a hogares de ecuatorianos. No entendemos realmente qué está ocurriendo, porque todos los países confían en la educación como el eje transformador de cualquier realidad. La educación es la que construye el futuro. La educación, a través de investigación, de innovación, de docencia y aprendizaje de calidad, de vinculación transformadora con la sociedad, es la que construye el desarrollo sostenible
en beneficio de la calidad de vida de los seres humanos. Los países que están superando estos problemas críticos que aquejan al mundo son los que entregaron recursos a la educación y a la investigación. Y nos sorprendió cuando el 1 de mayo, el Día del Trabajo, una infausta noticia, se nos había recortado el presupuesto. Sin diálogo, sin saber por qué, y afectando la partida 51 fundamentalmente, que es la partida que permite contratación de personal, en este caso personal docente, administrativo y de trabajadores. Pero más sorpresivo lo que ocurre el día de ayer, cuando no sé con qué argumentos se dice que el recorte va porque va, que las universidades van a ser recortadas en el 10%, violentando la decisión de la Corte Constitucional, violentando las resoluciones de los jueces constitucionales en diferentes provincias. Eso nos conduce al artículo 86 de la Constitución, porque desde las instituciones de educación vamos a seguir dividiendo que miles de jóvenes accedan a la educación superior, que miles de jóvenes se conviertan en líderes, que vayan asumiendo su responsabilidad histórica de ser agentes de cambio, de trabajar con investigación, de velar por la reactivación económica, sobre todo de los sectores más pobres de la población. Continuaremos con diferentes acciones constitucionales, incluido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre hemos buscado formas de diálogo, pero el diálogo está cerrado del otro lado. No sé por qué está cerrado. En las universidades hemos declarado un régimen de austeridad, sabiendo que tenemos que colaborar con el país, sabiendo que este momento es un momento de unidad en todos los ecuatorianos, pero unidad para salvar a la población más pobre, a la más necesitada, a la que encuentra en la universidad el camino para salir de procesos de subdesarrollo, para a través de la investigación construir prototipos, para a través de la investigación ir solucionando los problemas de esta pandemia y de muchas pandemias. Nosotros estamos examinando diferentes posibilidades legales porque queremos que el Ecuador siga siendo un Estado de Derecho, que se respete la Constitución y se respete la ley. E insisto, también desde los campus universitarios, en uso de nuestra autonomía responsable, hemos estado haciendo ajustes internos a nuestro presupuesto, examinando cuáles son las prioridades de este momento, cómo fortalecer la investigación, pero investigación relacionada con la crisis sanitaria, porque esa crisis sanitaria está generando crisis social, está generando una crisis de fe que es terrible. Ya la gente no quiere creer en las instituciones y eso realmente es terrible para un país. No queremos que eso suceda y estamos dispuestos a aportar siempre a través de ese diálogo, pero ese diálogo transparente, ese diálogo que construye, ese diálogo que permite diferentes salidas que las hemos preparado desde las universidades. Tenemos propuestas económicas alternativas para que no se afecte ni a educación ni a salud. Pero si no hay escucha activa, si no hay interlocutor que quiera percibir qué está pensando la ciudadanía y qué están pensando las universidades, ¿hacia dónde vamos? No creo que sea con posiciones unilaterales, no creo que simplemente pensando que se tiene la propiedad de la verdad se pueda mejorar la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo. Apelamos a ese diálogo. Las universidades estamos dispuestos a hacerla. Tenemos varias propuestas, pero también estamos trabajando en 4 áreas fundamentales. El área legal para defender la Constitución y la ley. El área económica para presentar propuestas alternativas. El área de vinculación transformadora con la sociedad
para establecer proyectos de reactivación económica en cada una de nuestras provincias, el área de la investigación e innovación, para desde diferentes aportes de la ciencia y tecnología buscar salidas a la pandemia que aqueja a nuestro país. Doctor Naranjo, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Mientras se producen todo ese tipo de acciones que usted ha mencionado para tratar de revertir esta situación, ¿cuáles son las consecuencias por hoy enfrentan las universidades, tomando en cuenta que el enemigo en contra, que además del presupuesto es el tiempo, por un lado? Por otro, hay el artículo 3 de la denominada ley humanitaria que habla sobre las pensiones educativas. Se incluye la implementación del sistema de educación en modalidad virtual. En 30 días, a partir de la promulgación de esta ley, se deberán emitir los respectivos reglamentos para la implementación y profundización de la educación en modalidad virtual en todo el país. En 15 días, a partir de la promulgación de esta ley, el ente regulador autorizará a las instituciones de educación superior que así lo soliciten que su oferta de carreras y programas de educación superior pase total o parcialmente a modalidad virtual. Esto podría abrir la puerta a que se sigan con los recortes presupuestarios en la educación superior, a que no se contraten más docentes, a que se obligue a las universidades a mantener una modalidad virtual en el 100% y evitar así la contratación de más personal. Todas las universidades de este momento estamos trabajando o tenemos ya a disposición equipamiento tecnológico, capacitación de maestros, tutoriales para los estudiantes, para la educación en línea, para la educación virtual. Lo estamos haciendo este momento. Y eso significa un cambio profundo en los modelos mentales. No es lo mismo hacer educación presencial que educación virtual. Se requiere planificaciones diferentes, estrategias metodológicas completamente diferentes. La participación de los estudiantes es un eje fundamental. Parecemos lejanos, pero estamos mucho más cerca de ellos. Y la interacción maestro-alumno, estudiante-estudiante, estudiante-comunidad resultan vitales dentro de esta modalidad. Las formas de evaluación son alternas, tienen otras connotaciones. Todo aquello que significa practicidad de las asignaturas requiere de procesos de simulación. Eso lo hemos estado implementando a un gran costo en las universidades, porque estamos conscientes que hay que responderle al reto histórico del país. La educación está en línea, está para quedarse, pero definitivamente hay dos características fundamentales en cualquier tipo de educación: pertinencia y calidad. Trabajar para aquello que necesite el país. Este momento necesitamos fortalecer, por ejemplo, especialidades médicas. Este momento nos hemos visto cortados a abrir nuevas carreras, porque si las actuales no podemos sostenerla por falta de profesores, ¿cómo podemos abordar nuevas carreras que son indispensables para el desarrollo de nuestro país? Este momento nos hemos tenido que ver abocados a fuentes alternativas de nuestros propios recursos, a cortar algo de nuestro presupuesto en diferentes áreas para fortalecer el teletrabajo, la teletecnología, todo aquello que significa educación en línea. Doctor. Esto es un esfuerzo enorme y lo hemos hecho, pero es desconocer lo que significa educación en línea y la adaptación que están haciendo maestros y estudiantes, como para pretender decir que eso va a disminuir el número de profesores. Más bien existen otras características. Existe el profesor, existe el tutor, existe el monitor. O sea, más bien la educación en línea implica otros componentes fundamentales, pero cuando no se conoce a profundidad esto, simplemente se toman resoluciones. Hay que conocer la universidad desde dentro. Hay que vivir los procesos de aula, de taller, de laboratorio, los procesos de vinculación con la sociedad, porque ahí más que nunca tenemos que fortalecer esos procesos de vinculación con la sociedad. Nos están demandando los GAP parroquiales, los GAP cantonales, los GAP provinciales, el GAP nacional, nuevas respuestas para superar la pandemia. Hemos construido prototipos de respiradores unidos a los sectores industriales. Hemos estado aportando con la construcción de visores, de mascarillas. Hemos estado aportando con la construcción de aplicaciones tecnológicas que permiten localizar zonas en donde hay posibles fuentes de contagio, seguimiento epidemiológico, localización de la población más pobre, no solamente para llegar con ayuda,
sino para evitar que ellos sufran las consecuencias de esta pandemia. Ubicación de la tienda de barrio, de la botica, ubicación de los emprendedores para la reactivación económica a partir de los que más necesitan, en la asociatividad, en las clústeres entre gente que con un pequeño presupuesto podría sacar adelante a su familia, porque la crisis de este momento tiene diferentes dimensiones y como universidades estamos dispuestos a aportarle. O sea, no conocer la educación en línea nos permite hacer afirmaciones vacías de significado. La educación en línea significa más esfuerzo. Pregúntenle, por favor, a maestras y maestros de educación inicial, básica, bachillerato y universitario. Prácticamente tenemos que estar frente a un computador todo el día. La preparación es mucho más exigente porque no estuvimos acostumbrados a este tipo de modalidad. Y eso también significa que junto a nosotros están nuestros hijos que están estudiando, están otras personas que a través del teletrabajo necesitan también el computador. Y sabemos que el Internet comienza a fallar y sabemos que hay estudiantes que no tienen acceso a Internet. Por eso habíamos creado becas, ayudas económicas para llegar a la población que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a un computador. Pero de igual manera, estas ayudas están detenidas porque desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se activa la partida 201, que es partida equivalente a becas. Entonces hay que pensar que detrás de cada estudiante, de cada familia, hay un ser humano que tiene una visión clara de futuro, que quiere crecer como persona, que quiere crecer como profesional, que no quiere que le afecten a su derecho más intangible, al que ningún país quiere reducir, menos aún en esta época de crisis. Apelamos a sensibilidad, agradecemos al pueblo ecuatoriano por su respaldo, porque hemos tenido respaldo desde todos los sectores. La comunidad universitaria en todas las universidades está sólidamente unida, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores, porque ellos confían en que el eje más importante para que un país transforme su realidad es la educación. Educación comprometida con los seres humanos, educación comprometida con la causa de la vida. Seguiremos luchando de manera inclaudicable porque este tipo de derechos no se puede afectar e iremos a instancias nacionales e internacionales. No vamos a permitir el recorte a la educación en general y a la educación superior en particular. Yo creo, y me van a disculpar nuestros queridos oyentes, que el señor rector Galo Naranjo de la Universidad Técnica de Ambato lo ha dicho todo. Como ustedes han visto, no hemos interrumpido su intervención porque hace falta que se digan así de claras las cosas, señor rector. De mi parte, le agradezco porque también he sido universitario y entiendo el momento que se está atravesando, no solo en las universidades, sino a nivel de todo el sistema educativo, que ha tenido un recorte presupuestario tremendo, pese a estar prohibido por la Constitución Política del Estado. Yo le agradezco de mi parte, señor rector, por haber atendido esta entrevista. No sé si tú, Liceña, tienes alguna inquietud más, pero lo ha dicho todo el señor rector, y creo que es el sentimiento de las universidades ecuatorianas. No tengo ninguna otra inquietud, creo que le ha dicho absolutamente todo. Van a seguir con las medidas legales, constitucionales. Ojalá y tengan efecto, simplemente desearles éxito. Yo no sé hasta qué punto eso va a dar resultado, María, porque hay pronunciamiento incluso hasta a nivel internacional, pero al parecer todo ese tipo de pronunciamientos a las autoridades no les llega, porque mira, hay que ratificar que se les va a recortar el presupuesto, pese a que ha habido pronunciamientos legales, constitucionales, internacionales. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Confiamos en que este es un Estado de Derecho. Pero parece que no. En que este es un Estado de Derecho. Pero parece que no entiende, señor rector. El ministro dijo va, porque la realidad pasó la legitimidad. ¿Se imagina semejante declaración? Es decir, hagan nomás lo que les dé la gana. Como usted lo dice, causa preocupación y causa indignación. Preocupación e indignación.
Así es. Gracias. Apelamos al diálogo, pero el diálogo que no violenta ni principios ni derechos. Podemos negociar planificación, objetivos, estrategias, pero jamás cederemos ante principios y derechos establecidos en la Constitución y la ley y los tratados internacionales. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, que estuvo aquí con una contundente entrevista y pronunciamiento en Punto Noticias. Hacemos la pausa, 1 minuto, ya volvemos. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.